Muy buenas tardes a todos. Les doy una bienvenida cordial a todos ustedes que han decidido participar, aunque sea virtualmente, en esta segunda sesión del 30º seminario de EDNOR. Antes de iniciar el seminario formalmente, recordarles que nuestro fundador, Emilio Tortosa, hace unos días nos ha dejado. Nuestro presidente de honor y gran amigo. Inició el camino de este seminario junto a nuestra directora académica hace ahora justamente 30 años. Trabajó arduamente con nosotros y nos enriqueció con su sabiduría, con su carisma y su sensibilidad por el mundo y las personas. Lamentamos su pérdida. Ahora les ruego que me acompañen guardando un minuto de silencio. Muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar. Y evidentemente quiero agradecer a nuestro ponente por aceptar la invitación y por orientarnos sobre el nuevo contrato, sobre el nuevo pegamento social que necesitamos, dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Preguntas como, ¿cómo podemos organizar la vida en común de forma plural y abierta en medio de esta pandemia? ¿Cómo reconstruirnos para hacer posible entre todos el nuevo equilibrio social? Estas son mis inquietudes que estoy seguro nuestro apreciado ponente nos ayudará a aclarar. Pero no obstante, le paso la palabra a nuestra directora Adela Cortina. Adela, tienes la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su presencia. Yo quería unas palabras en recuerdo de Emilio Tortosa y voy a leerlas para ser más breve. En la madrugada del pasado día 6 nos dejó Emilio Tortosa, con quien tanto hemos querido, con quien tanto hemos compartido. Como es sabido, Emilio se fue curtiendo en el mundo bancario desde la infancia, recorriendo todos los peldaños de lo que sería Bancaja hasta llegar a director general. Pero a la vez su espíritu inquieto le llevó a comprometerse en proyectos tan cercanos a su quehacer como la creación de EDNOR, que gracias a su entrega generosa como presidente pudo emprender su camino y cumple hoy 30 años. Para EDNOR, Emilio ha sido piedra angular y su huella sigue siéndolo. Compartió desde nuestra fundación lo que había venido viviendo en su profesión y a la vez confirmando en los libros una de sus pasiones junto a la música. La experiencia de la empresa como un espacio ético, el peso de los intangibles en la vida de la organización, porque no solo cuentan las cuentas, el trabajo en equipo, el cuidado atento, respetuoso y cordial de cada una de las personas, el valor de la confianza creada desde el capital social. En suma, lo que había puesto a prueba en una vida íntegra y comprometida con las metas de la profesión, que las empresas, también la banca, deben ayudar a crear buenas sociedades. En su caso, de la abundancia del corazón hablaba la lengua. En un mensaje de condolencia por la muerte de Emilio, decía un amigo, seguramente el sistema financiero español habría evolucionado de forma menos lamentable si hubiera contado con unos cuantos altos directivos como él. Y tiene razón. Emilio ha sido admirable por su compromiso ético, por su integridad, por su lucidez, por su afán de saber y su capacidad de escucha, de tener en cuenta a todos a la hora de tomar decisiones. Y sobre todo, creo yo, por su cordialidad compasiva, por su capacidad de compadecer con los que sufren y comprometerse a ayudarles a salir de su sufrimiento, pero también de compadecer en la alegría, por su capacidad de celebrar la alegría ajena como si fuera la propia. Conocerle, compartir con él la vida y ser amigos suyos es un regalo por el que siempre estaremos cálidamente agradecidos.
Muy bien, muchas gracias, Adela. A continuación, Salvador Navarro tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes y una vez más, gracias a Ednor y a su presidente por contar con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana para celebrar estos seminarios. En primer lugar, y como desde luego es una obligación, me gustaría reconocer también el trabajo y dedicación de Emilio Tortosa. Su responsabilidad y su trabajo demostró que ética y negocio no son agua y aceite y que los valores éticos forman parte de las organizaciones y las empresas. Un abrazo desde aquí a su familia y amigos. Y ahora sí, paso a presentarles al ponente que hoy nos acompaña, Antón Costas. La situación excepcional que vivimos les impide disfrutar presencialmente de él. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, se ha podido seguir adelante con el seminario vía online. Desde luego, si algo hemos aprendido en esta crisis es a manejar nuevas herramientas digitales. Lo dijo Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque la crisis trae también progreso. Al menos digitalmente el avance es claro. En otros ámbitos el avance o la recuperación se vaticina difícil, pero los empresarios debemos mantener el compromiso adquirido con la sociedad en esta nueva etapa. En este periodo se ha puesto de manifiesto que la responsabilidad social de las corporaciones, de las empresas, es una realidad y no es una cuestión de marketing como se cuestionaba al principio. Ser responsables nos hace ser más competitivos y debemos seguir en esa línea. Antón Costas, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, es el encargado del seminario de hoy, que lleva por título El contrato social postpandémico. Antón, ingeniero técnico industrial y economista, nació en Vigo y se doctoró con una tesis sobre el pensamiento económico liberal español y la política económica del sexenio liberal, que fue dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch. Sus intereses académicos se relacionan especialmente con el papel que juegan las ideas, los intereses y las instituciones en los procesos de formación de las políticas y reformas económicas. Cuestiones sobre las que se ha publicado numerosos artículos académicos, ensayos y libros, y el más reciente, El final del desconcierto, un nuevo contrato social para que España funcione. Pero en el currículo de Antón Costas, además de la vertiente académica, destaca la empresarial, ocupando la presidencia del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña entre 2005 y 2012, como miembro de los diferentes consejos de administración, así como la institucional como presidente del Círculo de Economía entre 2013 a 2017 y en la actualidad como presidente de la Fundación Círculo de Economía. Además, participa activamente en el debate público sobre los principales problemas económicos y sociales actuales mediante ensayos, conferencias y debates en medios de comunicación y ha presidido y formado parte de diferentes comisiones en expertos para asesorar a gobiernos y parlamentos en cuestiones de política pública. Sin duda, un placer poder escuchar hoy a Antón Costas. Bienvenido y gracias. Gracias, muchas gracias, presidente. A continuación, Antón Costas tiene la palabra. Buenas noches. Es para mí un placer y más un placer, un honor el haber recibido esta nueva invitación para estar dentro de las actividades de EGNOR. Quisiera también sumarme, aunque no le conocía, sumarme al dolor de su familia y de todos vosotros por la muerte de Emili, ¿no? Insisto, mi dolor en estas circunstancias que son muy duras para sus familiares y también para sus amigos. Y gracias también a estas amables palabras halagadoras de presentación de Salvador. Muchas gracias una vez más. Es una pena, era mi ilusión, lo tenía todo preparado para poder estar hoy en Valencia con vosotros y vernos de nuevo después ya de un tiempo que presencialmente no nos hemos visto. Pero es verdad que, como se decía antes también, la ventaja, al menos en este momento, es que los nuevos medios técnicos nos permiten estar juntos, aunque sea de esta forma un poco más fría, más virtual, pero al menos estar juntos. Insisto, es un placer y es un honor compartir esta sesión, esta jornada de esta tarde dentro del 30 aniversario de las actividades del 30 aniversario de la Fundación EGNOR, que, como diré más adelante, ha sido visionaria
las cuestiones, en abordar las cuestiones relacionadas con la empresa, la distribución del excedente empresarial y la ética. El título de mi conferencia, de mi charla, es, como saben, el contrato social pospandémico. La idea de contrato social la vengo manejando desde hace ya unos años, pero creo que cobra mayor importancia, mayor interés y hasta mayor urgencia en el momento en que nos encontramos. Voy a dividir un poco estos 35 o 40 minutos como si fuese una especie de novela, de cuento en tres partes, ¿no? El planteamiento, la trama y el desenlace, es decir, identificar primero cuál es para mí el problema más importante. En segundo lugar, rastrear un poco esas causas, pero haciéndolo de tal forma que me permitan después, en la tercera parte, iluminar mejor cuáles pueden ser los caminos para abordar ese problema. Voy en primer lugar, por lo tanto, al problema, a identificar un poco lo que considero que es la raíz de los males actuales de nuestra sociedad y también de nuestra economía. En los últimos meses y especialmente en estos últimos días, ¿no? me he preguntado muchas veces por qué las sociedades desarrolladas como la nuestra han caído en esta profunda división social en la que están y en esta profunda polarización política. El caso de Estados Unidos, con los resultados de estos días, es particularmente ejemplarizante, ¿no? Porque si bien Biden es presidente electo, cuando me pongo a ver los números del apoyo de votos que ha tenido Donald Trump, casi 70 millones de votos y más de 5 millones más que en las elecciones del 2016, el resultado electoral norteamericano nos trae ahora de forma muy visible, muy gráfica, esa tremenda fisura, esa tremenda brecha que existe en la sociedad norteamericana. Y mi pregunta es un poco ¿por qué? Lo mismo que podría decirlo en el caso del Reino Unido con el Brexit y de las sociedades europeas continentales, incluyendo también nuestro país, ¿no? Y esa misma pregunta, planteada más en el ámbito económico, podría hacerse de esta forma. ¿Por qué la productividad? Y diría que la creatividad, si quieren la innovación, pero quiero utilizar la palabra creatividad. ¿Por qué la productividad y la creatividad de nuestras sociedades, de la economía, en las últimas décadas se ha estancado? ¿Qué hay detrás de este estancamiento de la productividad y de la creatividad que lleva un poco a esta fractura social, ¿no? ¿Por qué el crecimiento ha dejado de ser inclusivo? ¿O por qué el capitalismo ha dejado de funcionar para todos? Ustedes recordarán que no hace mucho, hace solo unas décadas después de la posguerra, a la salida de la Gran Depresión de los años 30 y de la posguerra, nuestras sociedades, en sentido general, las democracias liberales, tuvieron 30 años que fueron de un crecimiento, de una mejora, de un progreso económico, social y político extraordinario. Hubo esas 3 décadas, los 30 gloriosos que les llamamos. En aquella época no hacía falta ser revolucionario, ¿no? Porque el crecimiento por sí solo traía progreso social y mejora de la democracia. Un progresista de aquellos años no necesitaba pensar en la revolución como pensaba antes de los años 30. Sencillamente con fomentar buenas políticas económicas, el crecimiento traía por sí solo, insisto, progreso social y progreso político. Pero esto se nos ha roto, ¿no? Ahora vemos que ha habido crecimiento en las 3 últimas décadas, ha habido crecimiento y sustancial, ha habido mejora también de la productividad, pero sin embargo
no ha venido acompañado de prosperidad para todos, de prosperidad inclusiva. Algo se ha roto, por lo tanto, en el vínculo entre economía, capitalismo, progreso social y democracia y progreso político, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Qué hay detrás de esto, de esta ruptura de este vínculo? Mi respuesta es la idea de que se nos ha disuelto retóricamente, metafóricamente, el pegamento del contrato social de la posguerra. Contrato social entendido como un compromiso que tiene partes, que tenía y tiene partes escritas y no escritas, partes explícitas de ese compromiso, de ese contrato, y partes implícitas, pero que existía. Era un compromiso mediante el cual aquellos a los que les va bien, o les va bien con el sistema económico y con el sistema político, se comprometían a evitar que otros se pudiesen quedar atrás y en muchos casos que se pudiesen quedar en la cuneta del desempleo, en la cuneta de la falta de ingresos, en la cuneta del riesgo de perder la dignidad como personas, ¿no? Esta, para mí, la noción, insisto, metafóricamente de contrato social, la asocio metafóricamente a un pegamento invisible, y en parte también visible, que permite que una sociedad funcione de forma relativamente armoniosa, que el clima social favorezca la colaboración entre todos los actores, que la economía traiga progreso, que el capitalismo traiga progreso social y que la democracia evite caer en el autoritarismo, en el caos del autoritarismo. Me gustaría, y teniendo a Adela adelante, ¿no?, me gustaría poder entrar más en el contenido, en la noción de ese contrato social desde el punto de vista de la filosofía política, ¿no? Porque creo que es necesario en este momento volver a repensar cómo lo hicieron John Rawls y anterior a él otros filósofos políticos, cómo pensaron la necesidad de este contrato social como un elemento indispensable para que las democracias liberales, las sociedades con economía de mercado y pluralistas puedan, sin embargo, a pesar de este pluralismo, funcionar de forma armoniosa, ¿no? No me pararé, aunque me gustaría, no es mi terreno el de la filosofía política, pero la situación me lleva un poco hacia ella, porque los economistas no hemos utilizado esa noción de contrato. Los economistas nos hemos vuelto a dejar llevar por aquella fantasía, por aquella utopía de la economía clásica, de que una economía con mercados libres, liberalizados de obstáculos, se autorregula y automáticamente trae no solo progreso social, sino progreso económico. Esa fantasía de la economía clásica, de David Ricardo y otros, se ha vuelto a recuperar a partir de los años 70, 80, con lo que llamamos neoliberalismo, en definitiva, o neoclasicismo, que en definitiva es volver en los años 70 y 80, insisto, a esa utopía de que una economía con mercados libres genera por sí misma, se autorregula y genera por sí misma progreso social. Fue una fantasía tremenda y de aquellas aguas o lluvias llegan ahora estos barros que tenemos. Pero cierro este paréntesis, me gustaría algún día poder debatir con Adela sobre esta cuestión, porque creo que en gran manera la existencia de Donald Trump como dirigente político ha venido a dar razón a la advertencia que hacía John Rawls de aquellos, cuando decía que aquellas sociedades y gobiernos democráticos que no estuviesen muy atentos al progreso social acabarían en el caos del autoritarismo. Y creo que esa advertencia se ha cumplido de forma muy clara, ¿no? Por lo tanto, insisto, mi pregunta, mi problema, la identificación de mi problema es ¿por qué
nuestras sociedades tienen hoy este grado de fractura social y este grado de polarización política, ¿no? Pero para para resaltar la pregunta, acabo de hacerlo y vuelvo a insistir, no siempre fue así. Los 30 gloriosos, y para España diría que los años 70 y 80, cuando se construyó con los pactos, los llamados acuerdos de la Moncloa de febrero del 77 y después con la Constitución de diciembre, creo que en España también se elaboró, a veces sin ser muy conscientes, un contrato social de este tipo y funcionó bien. Y mi idea es que no hay ningún fatalismo en la economía, ni en la tecnología, ni en la propia globalización. No hay ningún fatalismo inevitable que nos tuviese que llevar a la situación que hemos vivido. Eso fue una elección política que se hizo en los años 70 y 80 y también en los 90, y que creo que ahora es posible volver a pensar en reconciliar capitalismo de mercado, capitalismo regulado, progreso social y democracia. La cuestión es cómo. Pero antes del cómo, me gustaría entrar, como segunda parte de mi intervención, un poco en rastrear las causas de este problema distributivo, de esta desigualdad que se ha vuelto a introducir en nuestras sociedades, en algún caso, en algunas sociedades, con grados de desigualdad equivalentes o mayores a los que había en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y en los años 20, ¿no? Por lo tanto, insisto, antes de ir a ver cómo podemos reconstruir este pegamento del contrato social, conviene al menos introducirnos o explorar cuáles son esas causas, pero para mí con un criterio muy claro, que aunque no estemos seguros de cuáles son las causas, que ahora veré, ni haya un consenso entre todos nosotros acerca de las causas, sin embargo, a los problemas se les puede dar también respuesta sin tener un conocimiento muy preciso de las causas. Pero voy a ellas, voy a esas causas, ¿no? Vamos a ver, con un esquema de un economista que tiene muchas limitaciones, como saben perfectamente, pero utilizando un esquema de economista, si me pregunto de dónde viene, de qué fuentes bebe la desigualdad y la inseguridad económica que hoy vivimos en nuestras sociedades. ¿Cuáles son las fuentes? Insisto, con un esquema de pensar de un economista, podríamos decir, bueno, hay tres fuentes de esa desigualdad e inseguridad económica. Una es lo que llamamos la predistribución, aquellas capacidades y habilidades que los individuos, que las personas tenemos cuando nos incorporamos al mercado de trabajo y cuando estamos dentro de él. Si esas capacidades y habilidades son las adecuadas, entre comillas, es posible pensar que nuestra productividad y nuestros salarios serán buenos y que, por lo tanto, esas condiciones que vienen de la predistribución no tendrían por qué crear desigualdad. Pero algo debe fallar ahora en la predistribución, ¿no? Algo debe fallar en el ajuste entre las capacidades y habilidades profesionales y laborales, ¿no?, de las personas y las necesidades de la empresa que nos permita explicar un poco el por qué la predistribución es también una fuente de desigualdad. La segunda, altero el orden, porque me interesa. La segunda posible fuente de desigualdad es que funcione mal la redistribución en el seno de nuestras sociedades, ¿no? Es decir, que aquellos mecanismos que se crearon en el contrato social de la posguerra, que básicamente eran tres grandes programas sociales, el seguro de desempleo, el seguro de salud
y el seguro de pensiones, junto con la cuarta pata, la educación gratuita y universal, que esos grandes programas no estén funcionando de forma adecuada y no corrijan la desigualdad que viene de la economía. Bueno, no me voy a parar en esta fuente de desigualdad porque creo que no es la más importante, aun cuando tenemos con urgencia, especialmente en nuestro país, que afinar, que mejorar y que aumentar esos mecanismos de redistribución por la vía del gasto, de los programas de gasto social y de los bienes públicos asociados a esos gastos, y por la vía también de los ingresos, de los impuestos. En el esquema del economista, hay una tercera fuente de desigualdad, que es la distribución del excedente empresarial, o si quieren, del valor añadido que crea la economía, entre tres grandes actores: salarios, sueldos y dividendos. Aquí podemos fácilmente pensar que si en una economía la distribución del valor añadido, si no hay creación del valor añadido, va a haber un problema de desigualdad e inseguridad económica que venga de la distribución. Pero es que aún existiendo una creación fuerte de valor añadido, puede suceder que, sin embargo, la distribución de ese excedente empresarial o valor añadido sea sesgada, no esté equilibrada entre todos los actores que participan de la actividad empresarial. Si eso es así, la distribución se nos puede convertir en una fuente importante de desigualdad. Pues bien, de estas tres fuentes, cada una de estas tres fuentes de desigualdad está en las últimas décadas funcionando mal. Hay problemas en la predistribución, en esa aparición de una brecha entre las capacidades y las habilidades de las personas que participan en la producción y de las necesidades de las empresas. El progreso tecnológico, la propia evolución de la economía puede explicar un poco esta brecha. Lo acepto, pero no voy a entrar de momento en ella. También creo que hay problemas, y los he abordado en algunos de mis trabajos, en el ámbito de la redistribución. Pero hoy quiero poner aquí el foco, y especialmente estando en el NOR, quiero poner el foco en la distribución del excedente, del valor añadido, en lo que está ocurriendo en la distribución del valor añadido en el seno de nuestras empresas. Mi tesis es que el núcleo del problema distributivo que ha surgido en nuestras sociedades a partir de los años 80-90, el núcleo, la fuente principal, está en el ámbito de la distribución, no tanto en la y en la redistribución, en la distribución. Si me aceptan esto es un problema previo a la pandemia. Nuestro problema distributivo, nuestro problema de desigualdad, era previo. Lo que hace la pandemia, lo que hace la recesión pandémica, y el adjetivo pandémico es muy importante porque no se comporta lo mismo una recesión pandémica que una recesión, déjenmelo decir así, sí, normal, como la del 2008, ni tampoco se comporta de la misma manera una recuperación de una economía pandémica que la recuperación de una economía normal. De una forma metafórica, siendo yo del Atlántico, de Vigo, como se decía, que saben que las mareas son muy pronunciadas, una recesión normal, de una economía normal, cuando llega una recesión es como una bajada de la marea, una bajamar. Hace bajar y encallar en los fondos de la arena a prácticamente todos los barcos, ¿no? Una recesión pandémica no, es desigual, es asimétrica, hace encallar a unos barcos, actividades económicas, mucho más que a otras, y por lo tanto encallar en el desempleo y la falta de ingresos a aquellos trabajadores que están en el ámbito de esas actividades que sufren más la recesión. Y a la vez, cuando llega la pleamar, resulta que la pleamar de una recesión pandémica no se comporta de la misma manera que una pleamar de una recesión normal, la del 2008. En una recesión normal, la pleamar hace más o menos
reflotar a todos los barcos. En una recuperación pandémica hay barcos, sectores de actividad que se recuperan relativamente bien, lo estamos viendo, pero hay otros que permanecen varados en el fondo de la arena. Algunos varados durante mucho tiempo y otros varados de forma definitiva. Por lo tanto, la pandemia en este sentido no crea el problema distributivo que tenemos, lo que hace es acentuarlo de una forma asimétrica, cargando más la situación ya dura anterior sobre aquellos sectores de la sociedad que son más débiles, que ya sufrían más el propio problema distributivo. Pero decía, bueno, ¿cuáles son las causas o cuáles pueden ser las causas que expliquen el por qué la distribución del excedente empresarial, del valor añadido en los últimos 30 años, no haya funcionado como los 30 anteriores, los 30 gloriosos? Yo, por la premura de tiempo, les diría que hay tres causas. Cada uno de ustedes probablemente le dará más peso a una que a otra, pero hay tres causas al menos que son muy identificables, ¿no? En primer lugar, desde los años 90 se ha producido una concentración en todas las industrias, en todos los sectores de actividad del capitalismo extraordinario. La concentración, créanme, muchos de ustedes estarán familiarizados con los indicadores, prácticamente, exagerando un poco, pero prácticamente todas las industrias de la economía capitalista en este momento tienen dentro de ella un duopolio, dos empresas que solo ellas tienen un elevado porcentaje de los mercados de todas esas industrias. En algún caso, como son las actividades digitales, ya no es un duopolio, de hecho es un monopolio digital en este tipo de sectores. ¿Por qué hago mención a esta concentración en todas las industrias, en todas las actividades económicas? Porque miren, nos pasó desapercibido durante 2 décadas el impacto que la concentración empresarial puede tener en los salarios. Lo veíamos más por el lado del mercado, de las cuotas de mercado, ¿no? Y por lo tanto del efecto sobre los competidores. Pero me interesa resaltar aquí que la concentración empresarial tiene un efecto muy fuerte sobre el estancamiento de los salarios. Comenzamos a ser conscientes cuando, a partir del año 2009-2010, la economía de los Estados Unidos ya salía y salía vibrante de la recesión de 2008, cuando la economía del Reino Unido también salía y algunas europeas también. Pero fue una sorpresa ver que esa recuperación no vino acompañado de la recuperación de los salarios, que es lo que nos decía la curva de Phillips, la ley de Phillips, que cuando aparece una recuperación económica fuerte, tarde o temprano, más bien temprano, los salarios suben y hay explicaciones razonables para que los salarios suban en una recuperación. Pero no sucedió así. Y fue el momento en que los bancos centrales comenzaron, porque tenían problemas de gestión de la inflación, comenzaron a pensar que podría estar impidiendo que los salarios siguiesen a la recuperación. Y comenzaron a caer, a preguntarse de forma dubitativa, y yo diría casi con temor, en si podría ser el grado de concentración empresarial que se había producido. Mi hipótesis es que sí. La concentración empresarial trae poder de mercado, y ese poder de mercado las empresas lo utilizan, las grandes empresas, para contener los salarios. Esta idea me llevó en los últimos 2 años a volver a leer a Joan Robinson. De hecho, que fue catedrática de economía en Cambridge, ¿no? Discípula en los inicios de John Maynard Keynes, y después voló por su cuenta, en algún caso enfrentándose teóricamente a John Maynard, ¿no? Pues bien, es muy interesante, le recomiendo volver a leer un poco a Joan Robinson, porque la tesis de Joan Robinson en los años 30
era que el estancamiento de los salarios y la desigualdad que había en las economías venía del poder de mercado de las grandes empresas a la hora de fijar salarios. Yo creo que este es también el caso en el momento actual. Otro factor, tengo que ir un poquito rápido viendo la hora, la segunda causa o motor que creo que está detrás de la desigualdad que estamos teniendo y de la inseguridad económica es el cómo ha funcionado el sesgo que ha adquirido la globalización a partir especialmente de los años 90, segunda mitad de los 80, pero especialmente a partir de los años 90, con la creación, no fue casualidad, de la Organización Mundial de Comercio en el año 94 y la desaparición del antiguo Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que era el instrumento de la vieja globalización del sistema de Bretton Woods, que funcionó maravillosamente, glorioso. Sin embargo, y a no ser que en el coloquio quieran, a partir de la segunda mitad de los 80 y de los 90, se comenzó a definir lo que era la nueva modernización económica. Y esa modernización se identificó con la libertad absoluta de movimientos de capitales. No ya de movimientos de capitales a largo plazo, que son inversiones, de hecho, y esas siempre a los economistas nos han gustado. Y en el sistema de Bretton Woods estaban reconocidos. No. A partir de la segunda mitad de los 80 y de los 90, lo que se hace es un discurso que identifica modernización de una economía nacional con la aceptación absoluta de la libertad, con la aceptación de la libertad absoluta de los movimientos de capitales, los de largo y los de corto. Y ahí comenzó una historia diferente de la globalización. Ahí comenzó una historia donde, viendo hoy Illinois, Wisconsin, Pensilvania, comprendes un poco qué es lo que ha ocurrido a lo largo de las 3 últimas décadas, de cómo una forma de entender la globalización en el sentido de hiperglobalización a partir de los 90 ha introducido en las sociedades desarrolladas y especialmente en aquellas comunidades que durante los 30 gloriosos habían conseguido construir vidas y comunidades de clase media, a partir de los 90, esas comunidades, especialmente esas comunidades, van a ser dañadas de una manera espectacular por la desindustrialización y por la importación de manufacturas procedentes de Asia, en particular de China, ¿no? Este segundo elemento yo creo que es muy importante y ahora lo resaltaré al final de esta segunda parte de mi intervención. Y hay un tercer factor que yo creo que, hablando en EGNOR, tiene importancia el resaltarlo. Dice, también en septiembre de este año, del 2020, se ha cumplido medio siglo de un ensayo, de un artículo que yo creo que cambió la piel del capitalismo, por decirlo así en términos grandilocuentes, retóricos. El ensayo publicado en septiembre en New Yorker de Milton Friedman sobre cuál era la misión, el propósito de una empresa y de un gestor empresarial, creo que fue muy importante para el sesgo que adoptó el gobierno de las grandes corporaciones en los años 80-90 hasta la actualidad. Recuerdan que la tesis de Milton Friedman en ese artículo, probablemente uno de los más citados, ya era previo en un artículo, pero el artículo del año 70 fue, a mi juicio, determinante, cuando él dice que el único propósito de una empresa, el único propósito de un directivo es maximizar el beneficio para los accionistas. Milton Friedman lo decía con una serie de supuestos explícitos e implícitos, que ahora no entro. Lo que me interesa es señalar que creo que eso se convirtió en un mantra después de las escuelas de negocio y de la forma de gestionar las grandes y las medianas corporaciones, que llevó a una
mala distribución del excedente empresarial entre salarios, sueldos de elevados directivos y dividendos de los accionistas. Yo creo que estas tres fuentes, a mi juicio, están detrás del sesgo, del mal funcionamiento de la distribución de la renta en el ámbito del sistema empresarial, en el ámbito del sistema de la economía, perdón. Y creo que tienen una gran capacidad explicativa para entender el malestar que se ha inoculado en nuestras sociedades desarrolladas y para entender la emergencia del populismo político, especialmente a partir del año 2008. Sé que hay otras explicaciones y brillantísimas, como las de Pippa Norris y Robert Inglehart, sobre las causas culturales del populismo, especialmente las en Estados Unidos. Pero sin desmerecerlas, creo que las causas fundamentales que están detrás del mal funcionamiento de la política en nuestros países y del malestar de nuestros países es básicamente socioeconómica. Los trabajos de David Autor, los trabajos mirando ya la hora, David Autor, probablemente algunos o muchos de ustedes los conocen, de una forma grosera hizo una cosa, cogió el mapa de los condados, de todos los condados de Estados Unidos, y puso sobre cada condado el porcentaje de buenos empleos que habían desaparecido en los años 90 y las dos primeras décadas de este siglo como consecuencia de lo que llama el efecto China, de la deslocalización y de la importación de manufactura competitiva. Y, por otro lado, hizo un plano sobre el mismo mapa, un plano diferente de los porcentajes de votación que había obtenido Donald Trump en 2016. Él hace correlaciones econométricas, pero al superponer esos dos mapas es de una forma visualmente brutal. Los municipios de Estados Unidos donde ha habido más pérdida de buenos empleos en los últimos 20 años, esos condados son también los que le han dado en el 2016, los que le dieron en 2016 el mayor porcentaje de votos a Donald Trump. Por lo tanto, me quedo aquí, voy a la última parte, pero con la idea de que la explicación del populismo político es posible optar por una explicación cultural como esta, como la de Pippa Norris, pero creo que el sustrato de ella es socioeconómico, sin tener en cuenta esas pérdidas de buenos empleos que ha ocurrido en Estados Unidos, en el Reino Unido y en muchos países europeos. Creo que no podemos entender el malestar social y el populismo político. Voy a la tercera parte de forma más rápida. ¿Y qué hacemos? Mi tesis es: hay que construir un nuevo contrato social, porque sin un nuevo contrato social nuestras sociedades no podrán volver a ser mínimamente armoniosas. Mi problema es que cuando veo qué tipos de contrato social se están ofreciendo en nuestros países, no hay un único contrato social, hay varios, y alguno de ellos que tiene mucho apoyo político, sin embargo, puede no conciliarse bien con el futuro. Si Marta me pone rápidamente, y después quedará ahí y ustedes pueden volver a él si les interesa. He construido este cuadro, donde utilizo dos ejes, el eje tradicional que diríamos de derecha e izquierda, partidarios de una sociedad con una filosofía social de tipo individualista y con un Estado redistribuidor pero limitado, y por el otro lado, a la izquierda, partidarios de una sociedad más solidaria, más igualitaria, con un estado de bienestar potente. Esto era la línea de división tradicional en nuestras sociedades. A partir del 2008 se introdujo un nuevo eje, que son nuestras preferencias por el tipo de economía.
preferencias hacia una economía abierta, la globalización, libertad de empresa, o preferencias hacia abajo, hacia una economía más cerrada, con grados de proteccionismo comercial y nacionalismo económico. Si combino estos dos gráficos, me salen 4 celdillas, y esas 4 celdillas son para mí 4 tipos de contratos sociales que las fuerzas políticas están ofreciendo en las sociedades de tipo occidental, ¿no? No solo occidentales, sino de tipo liberal, ¿no? Las he llamado, algunos de ustedes pueden no estar de acuerdo con los términos, pero me interesa más que nada la idea de que el tipo de contrato social neoliberal rechaza la redistribución y sigue confiando en los modelos de crecimiento económico del trickle-down theory, del derrame, ¿no? La idea de dejemos que crezca la economía, el pastel, que después ya se derramará hacia todos los sectores de la sociedad. Bueno, eso nos trajo a donde estamos. Hay el contrato de la extrema derecha, que también busca reducir la desigualdad de los países, pero la busca no tanto a través de la redistribución convencional o de la distribución, sino a través del proteccionismo comercial y de las políticas antiinmigratorias. Es el discurso de Trump. El personaje nos parecerá a muchos deleznable, casi delincuente, pero sin embargo sus políticas han alcanzado el apoyo de 70 millones de votos en Estados Unidos. No deberíamos despreciar esa realidad. El contrato que llamo de extrema izquierda, a algunos lo de extrema les puede un poco molestar, pero es para trasladar la idea de que también en este ámbito de las fuerzas políticas hay el deseo de reducir, eliminar la desigualdad y la inseguridad económica, pero a mi juicio ponen el acento especialmente en la redistribución vía impuestos y gastos sociales, en figuras como la renta básica universal y en un cierto nacionalismo, un cierto papel más fuerte del Estado, ¿no? Y hay un último tipo genérico de contrato social que no sé muy bien cómo llamarle, hablo aquí de progresistas radicales, porque quiero incorporar a muchos conservadores que fueron y pueden llegar a ser radicales en cuanto a entender que es necesario abordar mejoras en el ámbito de la distribución del valor añadido en el seno de las empresas mediante políticas como salarios mínimos, políticas antitrust que rompan el poder de mercado que les he hablado antes y reforma también de la empresa. No olvidan la predistribución, pero en este caso, este tipo de opciones políticas, Macron podría ser un ejemplo, miran más a actuar sobre la distribución en el seno de la economía sin perjudicar, sin embargo, su dinamismo, ¿no? Bueno, los contratos sociales que vayamos a ver en cada sociedad, yo creo que van a ser una combinación, no serán estos tipos puros, que van a ser una combinación de alguno o de todos de estos 4 tipos de contratos sociales. Mi idea aquí es que no sé cuál será en nuestra sociedad, qué contrato acabará esto siendo el predominante. Diríamos, en los últimos 4 años en Estados Unidos fue la celdilla 2, ya veremos cómo evoluciona a partir de los próximos años con la nueva presidencia, pero con un Senado que probablemente va a ser un Senado republicano. Concluyo en esta parte diciendo, no todos los contratos sociales que aparecen en el gráfico se concilian bien con el futuro. Recuerden los años 30, el contrato social en New Deal de Roosevelt finalmente salvó a la democracia americana y abrió un nuevo camino para el progreso económico y social y político. Sin embargo, en esos mismos años en Europa, el drama fue que el contrato social fue un contrato de tipo fascista, que también le llamo contrato social, como un contrato social de tipo franquista en el caso de España, que se concilian mal con la democracia y el futuro. Y ya por último, yo creo que, sin embargo, la pregunta es aquí, la pregunta que me planteo es,
requisitos son necesarios para poder elaborar ese nuevo pegamento progresista, ese nuevo contrato social de progresista radical? Y rápidamente yo veo 3 elementos que tienen que estar presentes para poder construir este tipo de contrato social. En primer lugar, tiene que haber un clima social y político, un clima de la época, un Zeitgeist, en expresión alemana, que favorezca el cambio. Sin este clima nuevo, me es muy difícil pensar que pueda aparecer, que pueda ser posible construir ese contrato social. ¿Puede la pandemia contribuir a crear este clima, este Zeitgeist nuevo? Creo que sí. Y en algunos casos, en Europa, creo que lo está haciendo. El Next Generation EU, ¿no?, con la decisión por primera vez de salir a los mercados para endeudarse la Unión Europea y financiar 750.000 millones, esto hubiese sido absolutamente impensable a principios de este año. La pandemia lo ha hecho posible. De la misma manera, políticas monetarias tan laxas como llevan a cabo los bancos centrales o políticas fiscales expansivas como están haciendo los gobiernos hubieran sido impensables hace unos meses. Políticas en España como los ERTEs o políticas como el ingreso mínimo vital hubiesen sido impensables sin la pandemia. Por lo tanto, creo que la pandemia puede o está permitiendo y tiene posibilidad de traer un nuevo clima, un nuevo Zeitgeist que favorezca el contrato social. Recuerden, John Maynard Keynes decía él que nunca ocurre, o normalmente no ocurre, decía él, lo inevitable, ocurre lo impensado. Y lo impensado era una pandemia que nos hiciese ir más allá de las fronteras que tenía la política macroeconómica para entrar en un nuevo terreno, que es un terreno impensado de políticas que puede, creo, favorecer un nuevo contrato social. El segundo requisito, a mi juicio, es que existan ideas y políticas nuevas. Y en este sentido, de nuevo, ya con una rapidez extraordinaria, si Marta me pone este cuadro de nuevo en la pantalla, solo les digo cómo leerlo y no entro en el cuadro, porque creo que la pandemia trae también 3 tendencias que van a cambiar, están cambiando ya las políticas de nuestros países. En primer lugar, la pandemia trae un reequilibrio entre mercados y Estado, a favor del Estado. En segundo lugar, la pandemia trae un reequilibrio, una tendencia al reequilibrio entre hiperglobalización y autonomía nacional, autonomía de las políticas nacionales, tanto de cohesión social, industriales, tecnológicas y medioambientales. Y esto es muy importante. Y en tercer lugar, la pandemia trae la obligación de repensar el crecimiento. Miren, el cuadro, lo que intento con él es decirles lo siguiente. Los economistas pensamos el crecimiento en la columna vertical, la columna vertical. Los economistas acostumbramos a pensar el crecimiento como una ecuación de sumandos, que son las diferentes dotaciones de capital, y la idea nuestra es que cuanto mayores sean esas dotaciones de capital de todo tipo, mayor será el crecimiento de un país. Esta es una forma que hoy no vale de ver el crecimiento. Esa era una forma adecuada en los 30 gloriosos. Hoy no lo es. Hoy podemos hacer esfuerzos enormes de inversión en capital fijo, de inversión en infraestructuras, de inversión en I+D, de inversión en capital humano y, sin embargo, encontrarnos que los resultados de ese crecimiento sean duales, que no traigan prosperidad inclusiva.
Por lo tanto, tenemos que ver el crecimiento no como una ecuación de sumandos, sino como un proceso. Insisto, no como una ecuación, sino como un proceso de explosión del dinamismo económico y de la creatividad del conjunto de la población. Y este proceso de explosión de dinamismo y creatividad solo nos puede venir de un nuevo contrato social, porque ese contrato social es el único que tiene capacidad para crear un clima social, un clima político, un clima social y un clima laboral que me mejore la PTF, con esta terminología esotérica de los economistas, la productividad total de los factores. Tú puedes tener buenos jugadores, como el Valencia, puedes tener un buen club, puedes tener muchas cosas, pero si no hay un pegamento ahí, la PTF, que es el cómo todos esos elementos se combinan para producir una explosión de creatividad y de dinamismo, no te funciona. Para mí, el contrato social tiene la función de concebir el crecimiento económico como un proceso inclusivo de todos, no de los talentosos, no de los excelentes, sino de todo el conjunto de la sociedad. España creció en los 60 de una forma extraordinaria. Se crearon las clases medias. Soy hijo de ellas. Y en aquel momento la ecuación de los factores no era una maravilla, pero hubo una explosión de creatividad, hubo una explosión de dinamismo económico. Esto hoy es lo que creo que hay que volver a crear. Pero para volver a crear, el tercer factor que necesitamos es que aparezcan tropas en el campo de batalla para defender este nuevo contrato social. Y cuando hago recuento de las tropas, aún no las veo suficientes para dar esta batalla que creo que es importante. Acabo aquí, disculpándome porque me he pasado 10 minutos de lo que yo tenía previsto. Pues muchísimas gracias, profesor Costa. Nos hemos quedado con más ganas incluso. Ahora tenemos previsto recoger unas preguntas que ha ido recopilando Marta. ¿Es así, Marta? Y nos las vas a leer. Sí, así es. Hay un montón, hay un montón de preguntas y en el último rato han puesto más, pero intentaré trasladarlas al ponente, ¿vale? Vamos allá. Muy bien. Pues la primera pregunta, ¿cómo podemos hacer para evitar que esos barcos, esas empresas que van a encallar, ¿cómo podemos hacer para evitar que esos barcos o esas empresas no encallen por la marea pandémica? Vamos una a una, sí, ¿no? Como usted prefiera. Donde hay patrona no manda marinero. Usted decide. Pues sí, vamos una a una y así vamos respondiendo. Bueno, yo lo he tratado un poco de sintetizar de una forma grosera en los últimos meses, hablando de la estrategia de las 3 R's. Si fuese una recesión normal, hubiese dicho la estrategia de las 2 R's. Como es una recesión pandémica, estamos ante una economía pandémica que, insisto, no es habitual, pero conocemos su dinámica, hablo de las 3 R's. ¿Cuáles son? La primera R es resistir. Resistir y resistir. Resistir como sea. Resistir en medio de la tormenta, en medio del mar. La primera es resistir. Vuelvo ahora a ella, para hablar de reflotar. La segunda es recuperarse. La segunda R. Y la tercera, que esta la identifico específicamente con este tipo de economía y de crisis, es la de reinventarse. Vamos a ver, en el 2008, con ser una crisis durísima, más financiera que otra cosa, pero durísima, allí el objetivo era resistir en el primer momento, que no te hunda el golpe en aquel momento de la falta de crédito, del grifo cerrado, y recuperarse. Pero sabías que cuando la economía se recuperase, tu negocio seguiría siendo el mismo, no tendrías que cambiarlo, que reinventarlo. Ahora no.
Esta crisis solo es equivalente a la que los que aquí tengamos una cierta edad recuerden la crisis de los 70. La crisis de los 70 fue también una crisis que vino desde fuera, no fue un fallo interno de la economía como todas las otras, sino que vino desde fuera como consecuencia del aumento de los precios del petróleo de una forma violenta y repentina. Aquello dio lugar a una, yo lo recuerdo aún, en mi condición de ingeniero industrial, trabajaba, aquello se vino abajo el cielo. Los astilleros quebraban, altos hornos quebraban, recuerden ustedes, aquello se venía. Es la crisis de los 70. Esta tiene algo similar. Voy rápido ahora. Resistir. Miren una cosa. Resistir significa ahora que los gobiernos no tienen otra opción razonable que gastar, gastar y gastar. Si te pones a pensar en cómo vas a pagar lo que tienes que gastar, el riesgo es que te hundas. En este momento hay que gastar, gastar y gastar. ¿Por qué? Porque hay que mantener a flote a las familias, hay que mantener a flote las actividades económicas y dar un tiempo a que la recuperación aparezca. Ahora bien, y lo decía en mi columna de antes de ayer, del sábado, en el periódico de Cataluña, si uno mira los resultados del tercer trimestre, tanto la evolución del PIB en el tercer trimestre, que como saben barrió todos los pronósticos, tanto los oficiales como los privados, es decir, el PIB creció un 16 y pico, y los pronósticos más optimistas eran un 12, por lo tanto es una equivocación importante. El consumo fue espectacular en el tercer trimestre, el consumo de 20,7, y la inversión empresarial fue del 37,4. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia los hogares, no digo todos, pero los hogares hayan mantenido esa tasa de consumo, ese crecimiento del consumo, y las empresas hayan aumentado su inversión un 37,4? Mi única explicación es que las medidas de resistencia, el gastar, gastar y gastar, están creando una cierta sensación, no digo una cierta, lo diría de otra manera, están reduciendo en alguna manera la incertidumbre y creando un cierto escenario de confianza en que las cosas mejorarán relativamente rápido, porque si no introduzco este elemento de confianza, mínimo, pero confianza, no me puedo explicar el comportamiento de la economía en el tercer trimestre, cuando desaparecieron más de 70 millones de turistas. ¿Me ven? Por lo tanto, hay que resistir, resistir, resistir y meter más pólvora, evitando que la mayor parte de los barcos se queden varados. La recuperación pandémica es una recuperación más complicada que una recuperación normal, pero voy a dejarlo aquí de momento. Es asimétrica. Eleva a unos barcos, miren ustedes la bolsa y fíjense los sectores, o miren ustedes algunas grandes empresas, lo bien que les está yendo, y sin embargo otras están varadas. ¿Cuáles? Aquellas empresas cuyas actividades están muy vinculadas, muy cercanas a aquellos estilos de vida previos a la pandemia, aquellos estilos de vida alegres, desenfadados, ¿no? Confiados. Estos sectores que están más cercanos o que son este tipo de actividades, de momento lo van a tener aún difícil. A ellos hay que ayudarles. Si tú les cierras su actividad, su modo de vida, tú tienes que ayudarles, gastando, pero tienes que ayudarles. Me interesa la tercera, reinvención, perdón, quiero ir tan rápido que me van por delante las palabras. Reinvención. Miren, ahora prácticamente, a mi juicio, al menos me pongo ahora no en el gorrito de académico, sino de persona vinculada al mundo empresarial. Ninguno de nuestros negocios a la salida de esta crisis será exactamente igual que antes de la pandemia. Ninguno, prácticamente ninguno. ¿Cómo será cada uno? No lo sé. Probablemente el único criterio que tengo
es que tenemos que tener una capacidad de flexibilidad extraordinaria para intentar adaptarnos, ¿no?, lo más rápido posible. Aquellos que puedan resistir y aquellos que, en vez de ver el estropicio que hay en el conjunto de economía, sean capaces de ver qué es lo que pueden hacer ellos en su sector, estos saldrán muy fortalecidos, porque así ha sido en las recesiones anteriores. Habrá algunos que no se reflotarán. Yo a esos lo que les diría es que de forma sensata miren un poco su negocio, no entren en políticas de avales y préstamos que posteriormente no tengan la seguridad de que su negocio va a ser capaz de poderlos pagar. Retírense antes algunos de lo que podría ser después una situación más complicada. Pero aquellos que sepan resistir y reinventarse saldrán de esta situación mucho más fortalecidos. He sido muy largo. Muy bien. Marta, lo siento. No pasa nada, que creo que ha sido muy esclarecedor para la persona que ha preguntado y también para todos de cuáles son las medidas que tendremos que tomar para evitar que encallen. Preguntan, en resumen, que ¿cuál es el espíritu que debe gobernar el contrato social pospandémico? La reforma de la empresa. Si tengo que decir una sola cosa, antes he dicho, habrá que actuar en la predistribución, es decir, en las capacidades y habilidades de las personas. Habrá que actuar en la redistribución, y he sido un gran defensor del ingreso mínimo vital en el caso de España, ¿no?, y del uso de los ERTEs. Todo eso habrá que hacerlo y más. Pero a mi juicio, el problema distributivo, el problema de desigualdad que tenemos en nuestras sociedades es de tal magnitud que si no conseguimos que en el ámbito de la distribución, por lo tanto de la empresa, las cosas funcionen de otra manera, será muy difícil, a mi juicio, resolver, afrontar ese problema distributivo. Esto lleva consigo a la idea de reforma de la empresa. Y yo ahí soy relativamente optimista. ¿Por qué motivo? Porque veo manifiestos de organizaciones empresariales internacionales, el manifiesto de la Business Roundtable en Estados Unidos, o el manifiesto de este enero, de agosto del año pasado, o el manifiesto de este enero de Davos, hablando abiertamente de que habían tenido responsabilidad en la aparición de todo este malestar y populismo, y que se comprometían, eso dicen los manifiestos, que se comprometían a partir de ahora a gestionar sus corporaciones no solo mirando a los accionistas, sino mirando a todos los stakeholders, a todos los interesados en que el proyecto empresarial a largo plazo funcione. Y hablan de los stakeholders, hablan de los proveedores, hablan de los clientes, hablan de los trabajadores, naturalmente hablan de los accionistas, de los propietarios, y hablan de las comunidades. Bueno, si esto no es simple retórica, esto es un movimiento de reforma empresarial que no sé qué magnitud acabará teniendo, pero que será importante. Además de estos manifiestos, hay movimientos de reforma empresarial muy interesantes en el mundo y en España. La AED, la APD, la aparición en España de la organización de B Corps, ¿no? Hay movimientos muy importantes de reforma, a mi juicio, de la empresa. ¿Cuál es aquí un poco el gran reto? Y lo veo en muchas conversaciones, que los CEOs, los directivos, pueden pensar que este nuevo propósito de las empresas, mirando hacia el conjunto de los stakeholders, va a ser una carga imposible de gestionar dentro de la empresa y para mantener la rentabilidad, porque sin rentabilidad no hay posibilidad de empresa. Mi idea, sin embargo, es que este nuevo propósito de la empresa puede hacer que las empresas sigan siendo o sean más rentables, a la vez que repartan mejor el valor añadido que crean. ¿Por qué motivo lo digo? Porque es que gestionar una empresa con el personal cabreado, bueno, cabreado no es la palabra,
sin un buen clima laboral es muy complicado. Si tú supones que un nuevo contrato social de la empresa va a mejorar el clima laboral de la empresa, va a mejorar el compromiso de tus trabajadores con el proyecto empresarial a largo plazo, yo tengo que suponer que de ese compromiso va a venir una mejora de creatividad, de la que hablaba antes, y de una mejora de la productividad. Y entre los 10 mandamientos de los economistas, los 10 se resumen en uno, que la riqueza de un país y la prosperidad de una sociedad, de una empresa, depende exclusivamente de la productividad a largo plazo. O dicho de otra manera, a largo plazo, la riqueza de un país y la prosperidad de sus ciudadanos y de sus empresas dependen de la productividad. Yo creo que el contrato social centrado en la empresa tiene posibilidad de mejorar la productividad y, por lo tanto, de basar la rentabilidad necesaria de las empresas no solo en la reducción de costes, y especialmente de los costes laborales, sino en la mejora de la productividad laboral. Tengo que creer esto, porque si no lo creo, todo mi montaje se me viene abajo. Una pregunta que viene más sobre el ámbito de lo digital. ¿Cree que la transformación digital de los sectores económicos puede ayudar a gestionar futuras pandemias o, por el contrario, la pandemia ha demostrado que la revolución digital está sobrevalorada? Vamos a ver. De nuevo, soy técnico y por lo tanto me gusta la tecnología y también la tecnología vinculada a lo digital. Tengo un cierto temor, que se lo digo a los tecnólogos, de que el entusiasmo, de nuevo, con la digitalización, con las nuevas tecnologías, el entusiasmo nos haga perder de vista el hecho de que si el progreso tecnológico no viene acompañado de progreso social, acaba explotando. El progreso tecnológico que yo viví como ingeniero técnico en los años 60 era la industrialización, la automatización de los procesos, que es de aquellos años. Fue un progreso técnico que mejoró la productividad, las capacidades de todos los trabajadores. Trabajadores que en los años 60 venían en gran parte por cientos de miles del campo. Y sin embargo, aquel progreso técnico bien utilizado en el seno de las empresas hizo que esos trabajadores sin capacidades previas mejorasen su productividad, mejorasen su capacidad de empleo, mejorasen su salario, que aunque no les permitió hacerse ricos como a mis padres, sí les permitió construir una vida de clase media. Hoy las empresas tienen una responsabilidad tecnológica. Tienen la responsabilidad de utilizar la nueva tecnología no para sustituir o para despedir a trabajadores, sino para mejorar su productividad. Y creo que es posible. Tenemos que hacer una alfabetización digital. No solo las 4 reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir y leer. Ahora hay una 5ª regla. Bueno, dice, mire, la alfabetización digital. Pero hay que hacerla para que toda esta ola digital no implique, insisto, destrucción de puestos de trabajo, sino al contrario, mejorar la productividad de esos puestos de trabajo. ¿Es posible? Creo que sí, pero ahí hay una responsabilidad directa de las empresas y de sus directivos. No podemos obviar esta responsabilidad, a mi juicio, ¿no? Y acabo. Yo, al menos en las empresas en las que me muevo, sabíamos que teníamos el reto digital que abordar, porque es una mejora para la productividad y para las formas de producción, distribución y de gestión. Pero creíamos que teníamos un margen de unos años. ¿Qué nos ha hecho la pandemia? Que aquello que suponíamos que lo teníamos como un objetivo a 5 o 10 años, se nos ha venido al momento presente. Y vamos un poco como podemos, en todas las empresas, vamos como podemos incorporando esta digitalización. Pero mi preocupación es que el entusiasmo por la digitalización no implique, insisto,
perder de vista de que tiene que venir acompañado, de progreso social. De lo contrario, seguiremos teniendo problemas fuertes de malestar y problemas de caos, de autoritarismo dentro de nuestras democracias. Vale, vamos a tener que hacer ya la última pregunta porque vamos con el tiempo así un poco justo. Quedan bastantes preguntas por responder, pero bueno, dice uno de los espectadores, me ha parecido entender que el problema original de la situación de la desigualdad actual está en la tendencia a los monopolios y la mala distribución del excedente dentro de las empresas. ¿Qué políticas concretas habría que poner en marcha para atajar estos dos problemas? Sí, no digo que sea el único pecado original, pero creo que es una explicación importante. Yo he publicado hace poquito un artículo un poco más largo sobre esta cuestión. Creo que sí, insisto, mi tesis es la que he dicho antes. La concentración empresarial que hemos visto a lo largo de las 3 últimas décadas es para la mayor parte de los economistas y tecnólogos que se dedican a esto la explicación de 2 rasgos. Por un lado, de pérdida de innovación en las economías, el número de empresas nuevas que se crean es mucho menor ahora de las que se creaban hace décadas. Y la explicación que le damos es que los incumbentes, las empresas que ya están posicionadas muy bien en el mercado, lo que están haciendo es mirando qué jóvenes competidores les están apareciendo y cuando los ven interesantes y peligrosos como competitivos, lo que hacen es comprarlos. Tienen poder de mercado, tienen caja fuerte para poder hacerlo. Si esto es verdad, este poder, esta concentración, lo que me está haciendo es reduciendo la competencia dentro de la economía. Y la competencia, la buena competencia para un economista, probablemente es lo único serio que tenemos. Si es así, ¿cuáles son las medidas contra esta concentración empresarial? Primero, permítanme, si es verdad, y lo creo, que el poder de mercado da lugar a contención o baja de salarios, hay que actuar por la vía de los salarios mínimos. Se está haciendo en Estados Unidos de una manera que probablemente algunos de ustedes no tendrán información, pero es espectacular. Pero recuerden que hace solo 10 días la Unión Europea ha anunciado una directiva que obliga a todos los países europeos, tanto los que tienen como los que no tienen, a introducir un salario mínimo digno. Ya veremos lo que da de sí, pero la idea es, si el poder de mercado es realmente una explicación a los salarios bajos o contenidos, hay que actuar por esa vía. Segundo, si el poder de mercado es además una explicación convincente, hay que entrar por la política de antitrust. Yo he dicho en algunas ocasiones, hablando en ámbitos, digamos así, de izquierda radical, diciéndoles en esos ámbitos, ustedes tienen que comprender que la política social más importante, no la única, la política social más importante en estos momentos en nuestro país o en nuestros países es la política de competencia. Porque la falta de competencia está afectando a la renta disponible de las familias españolas de una manera extraordinaria. Tú puedes tener salarios moderados que a una empresa le permitan competir, pero si a esos salarios, por la vía del precio de la cesta de la compra, tú le estás sacando capacidad de compra a las familias, estás introduciendo desigualdad, acentuando la desigualdad. La política de defensa de la competencia, la política antitrust, tanto frente a los grandes monopolios digitales como a las grandes concentraciones, como la política de defensa de la competencia, hasta en el ámbito de los profesionales, es para mí uno de los vectores más importantes de la política social en este inicio del siglo XX. ¿Qué sucede? Que hablarle de política de competencia a la mayor parte de la población le parece esotérico. Es decir, no acabamos de comprender la importancia y la capacidad que tiene el evitar todo tipo de prácticas monopolísticas o de prácticas contra la competencia en los mercados. Si puedo acabar
esta conversación, reivindicando la importancia de la política de competencia para conseguir que el crecimiento vuelva a traer prosperidad inclusiva, prosperidad para todos, creo que es una buena forma de acabar para mí, personalmente y como economista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Costa. Tomamos buena nota y con esta última aclaración vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Muchas gracias, pues, otra vez. Y gracias también a Salvador Navarro, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. También quiero agradecer a todos ustedes su participación. Anunciarles que les esperamos el lunes 14 de diciembre para debatir junto a José Ignacio Torreblanca sobre la visión europea de la crisis del COVID-19. Torreblanca, como probablemente sabrán, es politólogo y sociólogo. Es director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y ex jefe de redacción de opinión del País. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes, mucha salud y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho.